Que el Señor le bendiga, iglesia. Gracias nuevamente le doy al Señor por la oportunidad que me da de traer la palabra en esta mañana. Usted sabe que la semana pasada comenzamos una serie que la pastora me dio esta gran responsabilidad de traerles a ustedes. Y yo espero que no solamente hable a su vida, sino que le toque de manera especial, porque así lo ha hecho conmigo, y yo sé que viene de parte del Señor. El tema que discutimos la semana pasada fue el Dios dueño de todo. ¿Se acuerdan del título? ¿Verdad? Y si me lo permiten, quiero hacer un pequeño resumen de lo que nosotros comenzamos a discutir la semana pasada. Pero antes de entrar de lleno, quiero hacer una corrección, por decirlo de esa manera, porque la pastora me dijo, mira, es bueno escucharse a uno mismo, porque cuando no se escucha a uno mismo se da cuenta, ¿verdad?, de cositas que debe, por ejemplo, no te pongas la mano en el bolsillo, ese tipo de cosas. Eso me lo dijo Paola. Pero antes de comenzar la predicación la semana pasada, yo les traje a colación algo que sucedía en la Odisea. ¿Se acuerdan de eso? Y leímos Apocalipsis 3. Y una de las cosas que hablé y que traje a colación era que habían aguas calientes y aguas frías. Y la corrección que quiero hacer, aquí yo estaba bien, no se preocupen, no dije nada falso. Lo que sí es que no hay tal cosa como aguas volcánicas, son aguas termales. Entonces quería hacer esa corrección porque sí, obviamente esas aguas eran de aguas termales como las hay en Coamo, Puerto Rico. Yo nunca he visto un volcán en Puerto Rico, pero hay aguas termales, ¿verdad? Dicen, y buenísima, ¿verdad que sí? Y eso mismo es lo que sucedía en un área de agua que llegaba hasta la Odisea. Y quería traer esa colación porque cuando lo escuché fue como que yo mismo hice como que yo dije que agua volcánica, aguas termales es el término. Anyways, la semana pasada, si usted me lo permite hacer un pequeño resumen, dijimos que Dios es el dueño de todo y que no por casualidad nos creó de último a nosotros, nos creó de último, y yo creo que para que nos demos cuenta de que no comparte su gloria con nadie, porque si nos hubiese hecho de primero estaríamos diciendo que la creación nosotros fuimos co-diseñadores, co-creadores, y el Señor en su sabiduría, porque es un Dios sabio, dijo, espérate, yo voy a dejar a esta gente para lo último. ¿Verdad? Y así que cuando ya nosotros llegamos hasta esta tierra, cuando fuimos creados por el Señor y aliento de Él nos dio la vida, ya el Señor había creado todo lo que hoy existe. Y uno de los versos que leímos es que Dios, que ya no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Verdad que sí? Todo lo que el hombre ha creado, son todas las cosas que yo indiqué, se utiliza la materia prima ya creada por Dios, y por consiguiente dijimos que Él continúa siendo dueño y Señor. El hombre no se ha inventado nada, el hombre ha tomado materia prima, cosas ya creadas, y ha diseñado otras cosas, oye, que a nosotros nos sirve muchísimo. Yo mismo tengo 20 años casi trabajando en la industria de teléfonos celulares y todavía no sé cómo es posible que yo tome el teléfono y escuche gente en Italia. Pero hasta las bajas ondas y las células que se utilizan para eso, adivine quién las creó. El hombre. No, nosotros tomamos esas cosas y las diseñamos y acomodamos, ¿para qué? Para lograr un propósito. Oye, y el Señor, una de las cosas que también discutimos la semana pasada es que hasta eso, nuestra inteligencia, nuestra creatividad, siendo imagen de un Dios creativo, también somos creativos. Y eso es parte de lo que el Señor nos dio, ¿verdad? Nos confió eso. Toma, puedes ser creativo. Puedes también diseñar cosas con las cosas que yo he creado, ¿verdad? Y nos dio esas habilidades, esos talentos, dones, destrezas que son necesarias para nosotros hacer lo que Él nos dio para hacer. Así que, como dije anteriormente, no hay nada bajo el sol. Terminamos la semana pasada entonces hablando un poquito acerca de administración, mayordomía, ¿verdad? Y si se acuerda, estuvimos
en Mateo y Jesús habló acerca de la buena administración y de los recursos, o de los recursos que se nos han sido confiados. ¿Verdad? Y nos trajo una parábola sumamente interesante, ¿verdad? La parábola de los 3 siervos, y dijimos que fueron palabras sumamente duras las que Jesús dijo en aquel momento. Imagínense, de la boca de Jesús dijo: siervo perverso y perezoso, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Palabras no de Pablo, no de Pedro, no de Daniel, no de Moisés, palabras dichas por Jesús, trayendo a colación la responsabilidad que tenemos de administrar correctamente todo lo que el Señor nos ha confiado. Y si se acuerdan, hablamos también en Génesis 2, cuando el Señor nos dijo: hey, sojuzgad la creación, sojuzgad la tierra, la naturaleza, los animales del campo, todo lo creado, señorear sobre ellos, ¿verdad? Y entonces dio la orden de fructificar. Y algo bien interesante que también discutimos es que el Señor dijo: y todo le pareció bueno al Señor. Así que hasta el proceso o la responsabilidad de administrar las cosas que el Dios ha creado, la confió en el hombre y la mujer, en el humano, y dijo: oye, esto es bueno. Por eso, como decía la pastora hace un ratito, cuando hablaba a los hombres de lo que estamos discutiendo los viernes, una de las cosas que hace el proceso de restauración es que, y ese es lo que estamos discutiendo ahora, es que imitamos a Jesús, al hombre perfecto. Queremos un buen ejemplo, queremos un modelo. Tenemos que imitar entonces a aquel que fue perfecto en todo. ¿Que vamos a ser perfectos? No. Pero cuando usted imita a aquel que fue perfecto, se acerca a ello. ¿Verdad? Y algún día seremos transformados y seremos igual a Él. Eso es lo que dice la palabra. Esa es mi esperanza, ¿verdad? Mientras tanto, pasamos por el proceso de la santificación, de la transformación, que solo viene a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Así que eso fue lo que discutimos la semana pasada. Yo espero que usted haya entendido de que esta serie que estamos predicando, estamos hablando de administración, estamos hablando de mayordomía. Y les mencioné también que hoy vamos a hablar de diezmos y ofrendas, ¿verdad? Y cuando decimos eso, la gente se tensa. Se ponen las manos aquí y dice: espérate, déjame cerrar los bolsillos, que vamos a comenzar a hablar de esos temas que no nos gustan mucho, pero necesarios que desde este altar se predique esto. ¿Por qué? Porque a través de la Biblia lo que yo encuentro son beneficios cuando somos fieles al Señor con lo que Él nos ha dado. Total, Él es dueño de todo. ¿Verdad que sí? Lo último que me acuerdo haber dicho la semana pasada es que el Señor nos da el 100% de las cosas que tenemos y nos dice en su palabra, y eso lo vamos a discutir más luego, que le demos entonces nosotros el 10, ¿verdad? El famoso diezmo, ¿verdad? ¿Por qué se nos hace tan difícil al ser humano entender ese concepto tan importante, concepto bíblico? Pero déjame no adelantarme, ¿verdad? Porque me emociono. Pero hoy quisiera que fuéramos entonces nuevamente a las Escrituras y hablemos acerca no solo del Dios dueño de todo, sino que también hoy hablemos del Dios en control de todo, el Dios soberano, el Dios soberano. Voy a leerles Proverbios 1, versículos 9 y 10. Reina Valera, para los que les gusta esa versión, a mí también me gusta. Dice: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. En Nueva Traducción dice: honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Lo mejor. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Proverbios 1, 9 y 10. Eso, pues mira, ahí escribí eso. La vamos a buscar. Si alguien me la puede buscar,
¿verdad? Nuevamente dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Si alguien lo puede buscar, ese versículo, y me lo dice para poder dar la cita correcta. Muchísimas gracias. Amén. Proverbios 3, 9 y 10. Ahí está. Amén, qué bueno, gracias. El sabio Salomón, hablando a su hijo y dándole recomendaciones acerca de lo que debe hacer para ser próspero en todo lo que hace. Eso es lo que ese verso habla. Ahora, les dije hace un ratito que hoy queríamos hablar acerca del Dios en control de todo, aquel que es soberano. Y claro, primero tenemos que definir qué es eso de soberanía, ¿verdad? Soberano, Dios hace todo con y a propósito, ¿verdad? Él lo hace todo a propósito y con un propósito, no al azar, como a veces nosotros nos comportamos. ¿Qué significa soberanía? Es literalmente poder sin límites. Es total y absoluto control. Derecho a tomar decisiones y no tener que dar cuentas a nada ni a nadie. El mundo habla de soberanías en términos de territorios y leyes, ¿verdad? Es un poder limitado, sin embargo, ya que se limita a los espacios de cada país, territorio, nación, etc. Yo no puedo ser soberano sobre un país de donde no soy, ¿verdad? O el país no puede tener soberanía a menos que lo invada. Pero ese poder es limitado, pues las leyes mismas proveen el espacio para manejar y moldear las leyes basado en el pensamiento e interpretación de los individuos que componen esa nación, ese territorio o ese país. Así es que tal soberanía que los países dicen tener no son tal cosa. Amén. O sea, y esto, para bien o para mal, estas leyes y estas cosas las pueden cambiar, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo, no lo estamos viendo hoy más que nunca. Por otro lado, nuestro Jehová Dios es todopoderoso. Ese sí es omnipotente y también es omnisciente, todo lo sabe. Él es cabeza, escucha esto bien, del ejército de los cielos, influenciado por nadie, dirigido por nadie, independiente y libre dentro de su propia divinidad, hace como le place. Ese es nuestro Dios. La Biblia dice en Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Así lo dice. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Nadie es capaz de detenerlo, nadie es capaz de aguantarlo, nadie es capaz de desviarlo, nadie es capaz de pararlo. Gobierna sobre toda la tierra, gobierna sobre todos los cielos. Los reyes a él se postran. El Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién está en control? ¿Quién está en control? Dios está en control de todo. Dice el Salmo 93, 1 al 2, dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Mi Dios tiene el control de todo. Pero la verdad, y yo sé que aquí algunos pueden estar de acuerdo conmigo, es que a veces no parece que esto sea así. Por lo menos desde nuestro punto de vista. Estamos en la era de sentirnos bien. Eso lo hemos discutido antes. Vamos a seminarios, leemos libros, escuchamos motivadores y hasta predicadores que se enfocan en enseñarnos y motivarnos a sentirnos bien, ¿verdad? Buscar placeres de este mundo. De alguna manera la iglesia se ha envuelto en ese movimiento de buscar los placeres de este mundo más que buscar al Señor, creador del mundo. Muy sutilmente a todo lo que dicen le añaden el título, yo siento en mi corazón. Yo siento que es de parte de Dios porque siento un cosquilleo, una cosa. O leen versículos que cuando son sacados fuera de contexto suenan como que dicen lo contrario a lo que realmente significan. Y no son convenientes. Esos versículos no son convenientes para llevar a cabo un mensaje que apele a los sentimientos.
que apele a las necesidades de los problemas y situaciones que estamos pasando y el deseo del ser humano. Y ya es suficiente, eso ya es suficiente para recibir muchos likes, ¿verdad? Compartir páginas, aleluya, gloria a Dios, nos paramos, sacamos los pañuelos, eso la gente no lo hace, ¿verdad? Y le decimos lo recibo, gloria a Dios por eso. Pero realmente ese es el mensaje que Dios nos trae. Les pregunto lo siguiente, con todo esto que el hombre ha estado haciendo, con todo esto que el hombre ha estado predicando, con todas estas versiones nuevas que tenemos día a día, ¿cómo está siendo el ser humano viviendo de esta manera? ¿Qué nota le das al ser humano en resolver nuestros conflictos? ¿Qué nota usted le da al gobierno? ¿Qué nota le da usted a los líderes? ¿Qué nota le da usted a la iglesia a veces? ¿Verdad? Con resolver las situaciones y los conflictos que estamos viviendo, los problemas sociales se están arreglando. El racismo está en bajada y todos nuestros problemas ya se acabaron. A veces queremos depender del individuo, a veces queremos decir, culpar a las instituciones, cuando el Señor en su palabra nos da la mejor receta, porque a última instancia quien está en control de todas las cosas es Él. Génesis 11:9, un ejemplo de eso, nos habla de la famosa torre de Babel, ¿verdad? ¿Qué le pasó al hombre en aquel momento? El hombre quiso hacer lo que se le antojó. Y bastó con una muestra de la soberanía y el poder de Dios para que los planes humanos se disolvieran en cuestión de nada. Yo no sé cómo él hizo eso, pero él tiene el poder. Fíjese que de repente gente que todos hablaban un mismo idioma, el Señor les cambió el cerebro, porque es que no hay otra manera de explicarlo. Les cambió el cerebro y de repente personas comenzaron a hablar distintos lenguajes y ninguno se entendía. ¿Y qué hicieron? Pues dejaron todo, tuvieron que irse. Ya no lo entiendo. ¿A qué lo entendí? Me voy con él. Para mí eso es algo increíble. Yo no lo puedo explicar bien, pero mira, eso fue lo que pasó según Génesis 1:9. Así es que el Señor había estipulado que se hicieran las cosas de una manera y en su soberanía Él cambió los muñecos. ¿Por qué? Porque Él puede hacerlo. Esto es muestra de lo que sucede cuando el ser humano se aleja de Dios y por un instante, como dije la semana pasada, piensa que su inteligencia, que su opinión, y qué opinionados somos ahora, ¿verdad? O hasta su fuerza son suficientes para lograr sus sueños. Porque de eso hablamos hoy todo el tiempo, los sueños. Yo quiero alcanzar esto. Y yo no estoy predicando en contra de los sueños, es bueno soñar. Es bueno tener metas, es bueno. Pero tenemos que aprender a ponerlas bajo el filtro de la palabra del Señor. Y entonces el Señor nos va a apoyar para que logremos todas estas cosas. Hablábamos el viernes, tuvimos un ratito aquí todo el mundo y estábamos hablando de política. Mira qué cosa. Y yo sé que cuando decimos la palabra política es como cuando decimos diezmo y ofrenda. La gente se pone arisco. No, a mí que no venga a decir que yo vote por cual o por tal. A mí sí, porque yo tengo mis convicciones y yo no voy a cambiar. Y oiga, y eso no es lo que estamos hablando. Es que todas las cosas, ¿verdad? Todos los individuos tenemos que pasarlo por el filtro de la palabra. Exacto. Aquí usted nunca va a escucharme a mí o a la pastora, yo estoy seguro, decirle, usted tiene que ser demócrata, o usted tiene que ser republicano, usted tiene que ser independiente, usted tiene que votar por aquel o por tal. Lo que sí vamos a hacer es cumplir con nuestra responsabilidad de darle a usted, mira, estas son las plataformas. Sí, señor. Léalas, haga su asignación. A mí, cuando yo hablo de eso y hablamos a veces del pueblo cristiano que no quiere votar, eso lo estaba mencionando la pastora, que no quiere, no, porque es que, mire, la Biblia está llena de personajes políticos. Daniel, José, que hablamos aquí constantemente, fueron personajes políticos. Pero ¿qué hicieron cuando estuvieron en poder? No hicieron lo que el rey demandaba, lo que el faraón imponía, no. Aprovecharon la ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio de lo que eran, hombres de Dios. Y fíjese, la palabra nos dice que el Señor les daba gracia para poder, ¿qué? ¿Verdad? Nehemías
Hablamos de él hace un tiempito atrás. Cómo el Señor puso en el rey gracia, ¿verdad?, a los ojos de Nehemías, o al revés, Nehemías gracia a los ojos del rey, para poder entonces ser, totalmente funded. Le pagaron todo el proceso que él iba a hacer para llevar y reconstruir aquella muralla. Fue comisionado y con dinero y todo. Y con gente que fueron con él para defenderlo de los peligros que habían de camino hacia Judá. ¿Verdad? ¿Y eso quién lo hace? Al Dios que tiene control de todos. Pero a nosotros nos gusta vivir como Frank Sinatra cantaba, ¿verdad? A mi manera. Queremos, ¿verdad? Es a mi manera. El humano ha demostrado una y otra vez su capacidad de buscar alternativas que han probado ser ineficientes y tener que vivir consecuencias nefastas en el proceso. Eso sí lo hemos comprobado nosotros. Mire a los israelitas. ¿Cuántas veces? Echen un vistazo a los profetas menores, ¿verdad? Las cosas que hablaban contra el pueblo, y verá que una y otra vez el Señor en su misericordia envió juicio al pueblo, pero también en su soberanía proveyó la esperanza de liberación y de que se levantarían, ¿verdad? Como pueblo escogido por Dios. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Eso lo dice la palabra. ¿Usted lo cree? Amén. Entonces el Señor, aun cuando nos pasa por el proceso del juicio y el proceso, ¿verdad?, en donde tenemos que pasar por situaciones que no nos gustan. ¿Por qué? Porque a veces, por causa misma nuestra, consecuencia de los actos y las decisiones que tomamos, entonces el Señor nos pasa por ese proceso, pero podemos confiar que todavía el Señor nos va a sacar hacia adelante. ¿Por qué? Porque su palabra nos lo promete una y otra vez. Cuando confiamos en el Señor, cuando nos arrepentimos, cuando venimos ante Él y realmente decimos: Señor, transfórmame, Espíritu Santo, gobierna sobre mi vida, entonces vemos cómo el Señor se mete con nosotros. Las consecuencias son parte del amor de Dios manifestado, ya que con el castigo también venía la liberación del pecado y la maldad que había provocado la rebeldía de aquel pueblo. Mira lo que dice Proverbios 26:12. Dice: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Tenga cuidado con añadir a la palabra del Señor su opinión. Y vivimos en un mundo que nos insta a constantemente ser opinionados. ¿Ah? Ya no existe tal cosa como yo me acuerdo cuando íbamos a visitar familia o íbamos a visitar gente de la iglesia o algún tipo de visita. Yo me acuerdo que antes de bajarnos del carro mi mamá decía: ¿y qué coño se provocó? Y al menos que le preguntan a usted no dé su opinión, usted no dé. A usted le hicieron lo mismo, aquí hay muchos adultos que están, ¿verdad?, están dando testimonio. Eso pasaba. Dice Proverbios 3, 5 al 10: fíate de Jehová, al 8, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia ¿qué? Prudencia, en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Se da cuenta de que cuando leemos estas cosas siempre está el no hagas, pero después está el beneficio? Es inmediato. Mira, si te alejas de esto, que a última instancia te va a hacer mal, entonces mira el beneficio. Entonces el Señor, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Hay un beneficio hermoso. Dios hasta nos promete sanidad cuando vivimos en esta palabra. Dios es un Dios soberano, dueño de todo y poderoso para tomar las decisiones que les parezca.
no tiene limitaciones, no pide prestado, ni tiene necesidad de absolutamente nada. Mi Dios tiene todo bajo control. ¿Quiere ejemplo de soberanía de Dios? ¿Verdad? Y le voy a dar ejemplos que usted, yo sé que los conoce, ¿verdad? Josafat, segunda de Crónicas 20, nos habla, y eso yo lo traje hace años atrás, la pastora hace unos meses predicó también. Josafat fue un rey, ¿verdad? Que tuvo un problema, 3 pueblos se levantaron contra él. De repente, ¿qué hizo? Oró, se humilló y lo puso en las manos del Señor. Y la historia ahí, usted puede verificar, la segunda de Corintios 20, el Señor lo libró. No, tuvieron que levantar un dedo. Esos 3 pueblos mismos se derrotaron el uno al otro. Mi Dios tiene todas las cosas en control. Pero vea, para que usted entienda la soberanía, esta historia va mucho más allá, porque lo podemos ver desde Éxodo, cuando esta gente estaba en el desierto y pasaron por el lado de estas ciudades, la del monte de Seir, la de los amonitas, y ¿cuál es el otro? Los primos de los amonitas, los moabitas. Cuando venían por el desierto, el pueblo de Israel que estaba caminando era más poderoso que estos 3 pueblos. Y cuando pasaron por al lado de ellos, les decían: Señor, los atacamos. Este es el momento. Y el Señor dijo: no, pásales por el lado. Pero, ¿cómo? Dios mío, tú dijiste que yo era más que victorioso, que íbamos a tener victorias. Y el Señor le dijo: no, sigue para adelante, sigue para adelante. 300 años luego pasa esta historia con Josafat. Y vemos cómo el Señor, 250. Y el Señor ahora hace que estos 3 pueblos, que en aquel momento pudieron haberlos destruido y ahora se levantaron contra el pueblo, el Señor utilizó su soberanía 250 años antes para que estos mismos 3 pueblos ahora, que vinieron a atacar, se destrozaran ellos mismos. Y el pueblo no tuviese que levantar un solo dedo. El Señor proveyó desde mucho antes. ¿Quién fue quien dijo? Yo creo que fue el pastor Banjo que estaba explicando: el Señor está aquí parado y Él está viendo pasado, Él está viendo presente y está viendo futuro. Nuestro Dios es atemporal, ese es el término. No está limitado como usted y yo por el tiempo. Entonces Él puede ver el pasado, espérate, la pieza de ajedrez, espérate. Yo me acuerdo cuando traje esa predicación de Josafat. Yo traje un video aquí de un jueguito de ajedrez, ¿verdad? Porque yo no estoy diciendo que el Señor está jugando ajedrez con nosotros, pero estoy diciendo de que el Señor sabe los movimientos y tiene todas las cosas bajo control, es soberano. Y lo que parece hoy que está tomando una decisión que a mí no me gusta, lo está haciendo porque en el futuro va a traer mayor gloria. Amén. Entonces podemos confiar en un Dios dueño de todo y podemos confiar en un Dios soberano. Ahora bien, la otra historia es la historia de Esther. El libro de Esther, léalo. Qué brutal, ¿verdad? Esther gana un concurso de belleza, ¿verdad? El rey, ¿cómo se llamaba? Jerjes, ¿verdad? Asuero, otra traducción, ¿verdad? Este rey la toma como esposa y luego es a través de Esther y su relación con este rey que libra al pueblo de ser literalmente destrozado cuando más débil estaba. Y había gente que quería destrozarlo, sin embargo, porque Esther estaba en el sitio correcto. ¿Sabe Dios? Le dijo Mardoqueo, ¿verdad? Si para esto fuiste creada, si para esto estás en el lugar donde estás. Y eso es lo que el Señor le dice a usted y a mí. El Señor nos ha puesto a nosotros como fichas en lugares determinados, en su trabajo, en la escuela, donde quiera que usted está, para que usted lleve y sea luz en medio de tinieblas, para que Él pueda hacer y completar el propósito que Él ha puesto en su vida. A mí me encanta, yo creo que es el Salmo primero, que dice que el justo es como árbol plantado junto a aguas. Y usted sabe lo que a mí me encanta de eso. Escuché a un predicador hace mucho tiempo que decía: mira, ese árbol, el fruto de ese árbol no es para él. El fruto del árbol que está plantado junto a aguas, que su fruto no cae, que su hoja no cae, que su fruto es rico, no es para el beneficio del árbol. Es para los que están a su alrededor.
Entonces, si usted es el árbol, aquellos que están a su alrededor son los que están. Mire, yo pensaba en esto el otro día y yo decía, wow, yo tengo 44 gente que se reportan a mí en mi trabajo y esa gente son responsabilidad 100% mía. Su vida, su trabajo, pero también su vida. ¿Por qué? Porque hasta en eso yo soy responsable. Por eso usted ve, yo pido oración por mi gente, ¿sabe? Constantemente yo oro por ellos, día a día yo oro por mi gente. Señor, tú me has entregado, como Jesús hizo, tú me has entregado a esta gente. Yo quisiera poder hacer la oración de Jesús y no perdí a uno. Porque para eso soy árbol plantado junto a aguas. Yo me atrevo a tomar la responsabilidad. ¿Usted se atreve a hacer lo mismo? Oye, vidas dependen de nuestro testimonio. Vidas que dependen de nuestro caminar. Vidas que dependen de nuestras decisiones, de nuestro vocabulario, de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de tomar decisiones. Cuando pensamos de esta manera, el viernes lo discutíamos con los hombres, estamos imitando a Jesús. Estamos viviendo como Él, como un hombre perfecto. Camino hacia la perfección, hacia la santidad a la que el Señor nos llama. Oiga, y yo sé, tal vez usted está diciendo, pero Sammy está todavía hablando de estas cosas y no acaba de hablar de los diezmos y ofrendas. ¿Por dónde está viviendo este tipo? ¿Ah? O como dice Don Joe, ¿será que nos está poniendo la camita? ¿Será que después quiere manipularnos con todo esto? No. Mire, mi meta es que tengamos un buen fundamento a la hora de tomar decisiones. Cuando yo entiendo que mi Dios es dueño de todo, cuando yo entiendo que mi Dios es soberano, no importa lo que Él me pida, no lo que yo pida, no importa lo que Él me pida, vale la pena dárselo. Cuando yo entiendo la palabra que me dice, si tú haces esto, te voy a dar tal beneficio, no porque tú me lo pediste, es porque yo soy Dios y porque yo quiero bendecirte. Y después, como dice Malaquías, me voy a adelantar un poquito, y después, probadme en esto. Eso es lo que el Señor dice de los diezmos y las ofrendas. Probadme en esto. Y a mí ese término me da un poquito de dolor de cabeza, porque yo veo que allá Santiago escribe que no tentemos al Señor. Y usted sabe la diferencia entre tentar al Señor y probarle. Número uno, que el Señor te lo está diciendo, pruébame. Y número dos, cuando tú tientas al Señor, tú estás negociando con Dios, y con Dios no se negocia. A mí me da grima escuchar a veces gente hablando desde el altar, o gente hablando allá afuera, tentando al Señor. El trueque. Mira, si tú me das 5,000, yo te garantizo al 100 por 1, 100 por 1, miren 500,000 para ti. Es como un amigo mío que le dijo, pues ya, yo te doy los 5,000 a ti, o tú me das los 5,000 a mí y el Señor te va a dar los 500,000 a ti. Vamos a hacer eso entonces, no me pidas. Pero eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos da promesas y las vamos a discutir ya mismo. Dice, ¿vamos a hacer las cosas como el hombre las dice o vamos a rendirnos ante Dios y hacer lo que su palabra nos instruye a hacer? Esa es la pregunta de hoy. ¿Vamos a hacer las cosas como el individuo las interpreta, como la opinión de la gente lo estipula, o lo vamos a hacer como la palabra lo dice? Quien hace cosas porque otro le dijo, le dura la emoción lo que le dura la enseñanza. Eso lo hemos visto. Pero si nos fundamentamos entonces en nosotros, en la palabra de Dios, de alguna manera entendemos lo siguiente, que lo hacemos para agradar a Dios. Porque Él lo dice y además porque Él se lo merece. Lo hacemos porque somos obedientes, esa es la palabra del día, ¿sabes? Ser obedientes, porque Él es soberano y es dueño de todo. Y porque entendemos que Dios es realmente Dios. Si no entendemos esas cosas,
si no las comprendemos, si no las hacemos reales en nuestra vida, entonces siempre va a haber duda. Entonces cualquier opinión me va a sacar. Hacemos esto una prioridad en nuestra vida, independientemente de lo que en mi humanidad yo pueda pensar, yo pueda creer o analizar con mi mente humana, que en fin y al cabo es limitada. El único con soberanía ilimitada es Dios. ¿Cree usted en la capacidad de Dios para proveer a su pueblo? ¿Cree usted en la capacidad de Dios de proveer a tus necesidades? Génesis 22, 13 al 18, esta historia yo sé que usted se la sabe de memoria. Es la historia de Abraham. Tomó a su muchacho, lo llevó a sacrificarlo. El Señor, según dice la Escritura, en el momento que iba a hacer el sacrificio, le dijo: detente. Y usted se puede preguntar conmigo, ¿a qué hombre se le ocurriría hacer algo como esto? Pero eso fue lo que sucedió. Y mira lo que dice del 13 al 18, voy a leer. Dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová Jireh. Dios proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y escuche esto, porque usted tiene que escuchar esto y tiene que disfrutárselo conmigo. Y dice: por mí mismo he jurado, dijo Jehová, por mí mismo he jurado, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y repite esto de nuevo: por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es lo que hace el Señor. Él, oiga, a veces nos pide cosas que nos parecen imposibles, pero nos está diciendo: oiga, si tú eres obediente, mira cuál es mi respuesta a tu obediencia. Mi respuesta es bendición para ti y para los tuyos. Entonces vale la pena. Y como dije hace un ratito, y este hombre Abraham, ¿cómo pudo con la idea de sacrificar a su propio hijo? Nos hicieron esperar muchísimo. Fue hasta el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, en que allí el escritor de esa carta nos dice qué pasó por la mente de Abraham. Y cuando leemos esto, usted tiene que gritar conmigo. Dice: Abraham llegó a la conclusión, mire esto, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Abraham fue confiado. Dijo: ¿sabes qué? Es difícil. En mi mente humana yo no lo entiendo, pero yo sé en el Dios en que he confiado. Entonces sí, mira, Él me lo prometió, me lo avisó, me lo dio. Y me había dicho que este muchacho sería padre de naciones. Los descendientes no se podrían contar, serían como la arena del mar. Y ahora me está diciendo, puertorriqueño, ahora me está diciendo por encima de eso, de que tengo que sacrificarlo. Esto no hace sentido, pero ¿sabes qué? Yo voy a confiar en el Dios soberano, en el Dios dueño de todo. Entonces ya Abraham sabía que iba a haber resurrección. Él estaba confiado. Perfecto, está bien, lo hacemos. Abraham fue recipiente de esta hermosa bendición que aparece en Génesis 22 porque fue obediente a pesar de sí mismo.
a pesar de tal vez no entender. Él entendió el concepto de soberanía. Él entendió que Dios es dueño de todo. Como dijo también Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Es que para esto hay que conocer al Dios que servimos. Para esto tenemos que conocer al Dios a quien servimos. No es hecho por el hombre. Nos creó al sexto día. Este Dios del que estamos hablando no fue hecho por el hombre, no es un diseño en la mente, no se limita a nuestra mente limitada, es un Dios todopoderoso. Mira, aún el sacerdote Elí entendió esto cuando lo que se le había dado era un ultimátum. Primera de Samuel 3, versículo 18. Esto pasa luego de que, usted se va a acordar de la historia de Samuel cuando lo llama. Y en ese llamado que hubo para Samuel de parte del Señor, lo que hubo fue juicio para el sacerdote Elí. Ese fue el llamado de Samuel. Mira, papá, te voy a levantar porque este va a sufrir las consecuencias del juicio, porque sus hijos y él. Y vino juicio sobre la familia de Elí, el sacerdote. Pero mira, aun cuando hubo un ultimátum de parte de Dios, mira la respuesta de Elí. Esto para mí me llamó muchísimo la atención. Dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, escucha estas palabras, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Está diciendo, hey, no hay nada que yo pueda hacer. El Señor ya habló y Él es el Dios soberano. Yo no tengo absolutamente nada que reclamarle, no tengo absolutamente nada Oye, el Señor como soberano, nosotros aceptamos su voluntad para nosotros. Entender la soberanía de Dios en nuestra vida nos permite entregar todo, como dije ahorita, sin reservas. Saber que todo obra para bien para aquellos quienes hemos sido llamados conforme a su propósito. Ahora sí, el diezmo. Génesis 14, 18 al 20. Génesis 14, de 18 al 20, nos habla de una historia interesante. Es la historia de Abraham, todavía no Abraham, pero Abraham, y el sacerdote Melquisedec. Y el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec, según dice aquí, fue el rey de Salem. Salem. Mire lo que dice Hebreos 7:14 para que usted pueda entender quién fue realmente este hombre. Este hombre es un personaje sumamente interesante, ¿verdad? Y Hebreos, nuevamente ese escritor de Hebreos, tuvo unas revelaciones increíbles. En Hebreos 7:1 al 4 dice, porque este Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Melquisedec, rey de justicia. ¿Quién es nuestro rey de justicia? Cristo. Y también rey de Salem, y Salem significa paz. Así es que era el rey de paz. ¿Y quién es el rey de paz? Cristo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Este hombre Melquisedec
había sido llamado sacerdote del Altísimo en los tiempos en donde todavía la ley no había estipulado, ni Moisés había hecho la gestión con los del pueblo de Levita. Esto pasa más de 400 años luego. ¿Quién era este hombre? El texto escritural le describe primero que nada como el sacerdote del Dios Altísimo. Esto es obviamente antes de que la ley haya sido escrita por Moisés, más de 400 años luego. Antes que los hijos del bisnieto de Abraham, Leví, fueran llamados a ser los sacerdotes del pueblo de Dios. Este hombre era rey de Salem, que es el mismo territorio que usted y yo conocemos hoy como Jerusalén. Jer significa ciudad y Salem significa de paz. Ciudad de paz, Jerusalén. Así es que el escritor de Hebreos nos indica que este hombre era el rey de paz. Es inevitable que veamos entonces nosotros las similitudes con Cristo de este señor Melquisedec. Es inevitable. Y aunque no tenemos tiempo para discutir esto hoy, esto es un estudio completo, sí debemos indicar de que Abraham vio en este hombre una preeminencia o un mérito especial. De acuerdo con Ronald Sauer, de Moody Bible Commentary, Abraham entendió que este hombre era social, política y o religiosamente superior a él. Una autoridad. Por lo cual entendió que era necesario que él le reconociera como tal. Y así lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Con sus diezmos. Continúa explicando Sauer que en los tiempos de Abraham era una práctica común que se diezmara a personajes de la política o religión que se consideraran superiores. El diezmo no lo inventó Abraham, no lo inventó Moisés con la ley. No, ni siquiera Jacob, que también lo hizo, y lo tengo aquí también, mira, Jacob y el diezmo, voto de obediencia, Génesis 28, 18 al 22, mire lo que dice. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Esto viene luego de que el Señor Jehová haya tenido un encuentro con Jacob y ya le había hecho las promesas. Aquí Jacob no está poniéndole condiciones a Dios. Él le está respondiendo a las promesas que ya el Señor le había dado. Y te bendeciré. Y tus hijos serán padres de la nación. Y entonces ahí él responde con qué. ¿Sabes qué? Si esto es así, de todo lo que yo ganare, de todo lo que yo tuviese, el diezmo apartaré para ti. 300 años, tal vez un poquito más, antes de que Moisés escribiera la ley. Nuevamente vemos la práctica del diezmo mencionada ahora por Jacob, nieto de Abraham y padre de la nación de Israel. Y me encanta que Jacob tenía muy claro lo que significaba para Dios, pues así lo estipuló, no retó a Dios, hizo un voto con él de obediencia. Jacob hizo un voto con Dios de obediencia. El diezmo, digo esto porque sé que tal vez, tengo que decirlo, el diezmo no fue una práctica que comenzó con la ley, y podemos ver aquí que su práctica se remonta a más de 400 años. Y digo esto porque sé que tal vez haya entre nosotros hermanos que han escuchado, o tal vez no hayan pensado, que nosotros no estamos regidos por la ley, y eso es cierto. Y por consiguiente el diezmo no es necesario. Estos pasajes demuestran que el diezmo va mucho más allá que la ley, y tiene vigencia hoy, como la tuvo también en la antigüedad. El diezmo tiene vigencia hoy. ¿Ya? Ahora, Malaquías 3, 6 al 12. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Malaquías 3, versículo 6 al versículo 12. Yo creo que usted vea los beneficios, pero quiero que también que vea la condición del pueblo y la compare con la condición del pueblo hoy, y posiblemente que la compare también con la condición suya. Amén. Malaquías 3, 6 al 12 dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Usted puede ver el tono en que la gente le responde a Dios. Yo no sé a usted, pero para mí eso es una falta de respeto. Pero lo que también muestra o demuestra es la condición del corazón de esta gente. Mira, esta gente estaban actuando mal. Y en su propia prudencia, en su propio entendimiento, en su propia opinión, no estaban haciendo nada malo. Estaban tan alejados de Dios. Estaban tan lejos de cumplir con las leyes. Estaban tan lejos de los mandamientos del Señor que en su propia opinión, vuelvo y digo la palabra, ellos estaban bien. Todo bien. Como diríamos hoy, no, si yo vivo bajo la gracia. Sí, no, porque yo vivo bajo la gracia. Entonces las cosas a mí no. Jesucristo murió por eso y no te voy a hacer caso. Esa era la condición del pueblo. ¿Robará el hombre a Dios? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Le pregunta el Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Punto. Eso no fue una pregunta, ahora fue esto. Y dijisteis, porque le responden para atrás. Son contestones. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor contesta: en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed, dice, mire esto, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El Señor en su misericordia, una vez más, corre detrás de su pueblo. Él no tenía que hacerlo. Pero sabe que el Señor nos ama tanto que cuando nos ve que estamos dando contra la pared. ¿Usted ha visto ese emoticón? Hay un emoticón contra una pared. Así a veces somos nosotros, y cuando el Señor nos mira en esa condición, en su amor eterno, en su misericordia, nos envía un mensaje. Y tal vez este es el mensaje de hoy. ¿Le estamos robando al Señor? Leí una estadística, la compartí con el viejito hace una semana atrás. En la iglesia de los Estados Unidos, y usted sabe la condición de nuestra sociedad, ¿verdad? No tengo que hablar mucho de eso. En los Estados Unidos, un país todavía rico, en promedio, en la iglesia en los Estados Unidos se diezma un 1.27%. 1.27%. ¿Cómo te explica eso?
Somos como la iglesia de la Odisea que leí yo ayer, el domingo pasado. Te crees rico, autosuficiente, están todas las cosas tan bien que no necesitamos de Dios. Entonces, de lo que me sobra, le doy al Señor. Sí le doy, porque Él tiene que entender que la renta ha subido. Él tiene que entender de que los seguros, ¿no? Él tiene que entender que hay que pagar los taxes. Y Él tiene que entender que también hay que, la responsabilidad que yo tengo de proveer a mi familia. Entonces yo creo que hoy me sobra tanto, y porque yo voy a ser fiel, después de sacar el dinero para mis vacaciones, le voy a dar algo al Señor. Señor, tú sabes. Tú conoces mi corazón. Tú conoces que yo quisiera dar más. ¿Para dónde vamos a comer hoy? Señor, tú conoces que mi corazón está por ti. Está por ti. Y como yo sé que yo no vivo bajo la ley. ¿Entiendes? Yo vivo bajo la gracia. Así que gracias. ¿Eh? Gracias, Señor, porque puedo darte. Entonces, ¿qué diferencia hay? Y hoy no voy a hablar de ofrenda, voy a hablar de diezmo solamente. Pero ¿qué diferencia hay entre Jesús cuando hablaba de aquellos que daban todo y aquella viuda dio solamente 2 monedas de plata? Y el Señor dijo, mira, todo lo que ustedes dieron, porque dieron de lo que sobró. Esa viejita linda dio todo lo que tenía. Y eso es lo que me agrada a mí. Oiga, ¿le estamos robando al Señor? ¿Estamos jugando con lo que el Señor estipuló para nosotros? ¿Estamos siendo fieles al Señor? Yo puedo hablar muchísimo más acerca de esto, pero mira lo que sucede, porque le pasó a Malaquías, no me va a pasar a mí. Yo espero que no, yo espero que usted sea más entendido que el pueblo en aquel instante, que el pueblo de Israel. Pero mira lo que sucedió cuando ustedes buscan un poquito más abajo. La respuesta del justo, dice el tema y todo. El versículo 16 y 17 dice, y entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. A mí lo que me explica esos 2 versos es que mucha gente ni siquiera tomó la advertencia. Que mucha gente se hicieron los desentendidos, ¿no? Desentendidos. Se hicieron los chivos locos. ¿Quién dijo eso? Chivos locos. No, eso no va conmigo. Eso no va conmigo. Eso le toca al otro. Por medio del diezmo uno honra a Dios con sus bienes materiales y ayuda a la predicación del Evangelio. Y provee para las necesidades físicas de la iglesia. Y además también cuida de los miembros que lo necesitan. ¿Usted quiere saber para qué se utilizan los diezmos? Para la extensión del reino. Dice, el no dar diezmos y las ofrendas es robarle a Dios mismo, no a la iglesia, no al pastor, no al ministerio o a usted mismo, vamos, pero al Dios dueño de todo. Eso es un mal negocio. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree? Probadme en esto. Dios mismo te invita a probarle, a ponerlo a prueba. Oiga, y esta es la única cosa en que el Señor nos da permiso a probarle. Búsquelo en la Biblia y no va a encontrar más ningún otra área en donde el Señor dice, mira, atrévete, pruébame. Esto contrasta, lo dijo ahorita, con la tentación que los hijos de Israel constantemente hicieron de exigirle a Dios
o de reclamarle. Nosotros no hacemos eso, Él es soberano. Pero Él nos invita a seguir sus mandamientos, a serle fiel, a poner nuestras finanzas a su disposición. Y Él promete bendecirnos y prosperar todo lo que hacemos. Pruébelo. El Señor le está dando permiso. Además, mire, esto va mucho más allá. Bendice lo que hacemos y prepara, eso lo leímos ahorita, prepara todo el panorama para que la naturaleza, para que la materia prima y todos los elementos cooperen con nosotros para que nuestra cosecha sea excelente. Fíjese, mire, lo dice ahí, mira, el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué era el devorador? En aquel momento se estaba refiriendo a todo. ¿Se acuerda que había unas plagas de langosta que cada cierto tiempo venían y arrasaban con todo, con todo lo que había sembrado? Y dice que Él mismo se encargará de sacarlo y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, la tierra misma, la naturaleza misma estará a favor suyo y a favor mío. Bendición del Dios que puede hacerlo porque es dueño de todo y soberano. Dice Jehová de los ejércitos. Si usted cree a esa promesa, si usted cree en el Dios que es creador y dueño de todo, si usted cree en el Dios soberano, que cuando dice las cosas no se arrepiente, Él no miente, sino que Él es fiel a todos sus promesas, cumple todas sus promesas. Esa promesa es para usted y esa promesa es para mí. Yo quiero ser bendecido y prosperado en bendición que viene del cielo para mi vida. El Señor no falla. Y Él nos dice en esta mañana, pruébame en esto. Y tú y tu casa serán bendecidos. Con bendición especial para tu vida. Y me encanta lo que dice ese versículo 16, que dice, y fue escrito libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová. El Señor mismo escribirá tu nombre en el libro de la vida. Seamos obedientes. Seamos obedientes en lo que el Señor nos invita. Él tiene el mejor corazón, y es una traducción mala, pero Él tiene el mejor corazón para nosotros. Tiene las mejores intenciones. Él es un Dios bueno. Él quiere lo mejor para nosotros. Él suple todas nuestras necesidades. Fíjese que dije necesidades, no las cosas que queremos, sino las cosas que necesitamos. No nos faltará absolutamente nada. El Señor quiere bendecirle. Y usted sabe que si le pasa a usted por la mente lo mismo que a mí me pasa, bueno, mi economía no está muy bien y sin adición a eso tengo que dar el 10%, ahora sí que me voy a fastidiar. Pruébalo. Pruébalo. Saque las primicias. Eso vamos a hablar la semana que viene. Sáquelo primero. Eso hacía la iglesia antigua, ¿verdad? El domingo, el primer día de la semana. ¡Pah! Yo me acuerdo, y esto es testimonio propio, pero yo me acuerdo cuando yo tenía que pasarle dinero a la mamá de mi hija. Yo tomé la decisión junto con mi esposa de que lo iba a hacer directamente del cheque. ¿Y usted sabe por qué lo hacía? Porque si no lo veía, entonces no tenía la tentación de gastarlo. Y que pasa como muchas personas por ahí que terminan presos por eso. ¿Cierto o falso? Entonces uno toma precauciones y uno hace las cosas de manera que entonces no te cause problemas con la responsabilidad que tenemos. ¿Verdad? Si lo primero que hay que pagar es la casa, si lo primero que hay que pagar es tu mayordomía o algo más, y lo primero, usted se ocupa de los gastos que tiene recurrentes, ¿verdad? Entonces después no tiene que estar preocupado porque, entonces haga del diezmo su prioridad número 1 y le van a quedar 90. Y mi papá dice
que el 90 de Dios es mejor que el 100 del ser humano. El 90% en la matemática de Dios, no sabemos, ¿verdad? Porque él es soberano. Pero en la matemática de Dios el 90 es mayor que el 100. Probadme en esto, dice el Señor. Póngase de pie conmigo. Vamos a orar. Mire, este tema siempre es incómodo para todos los pastores que yo he escuchado. Hubo uno que yo escuché que hasta empezó con un chiste para que la gente se riera y se tranquilizara. Pero siempre que hay que hablar del tema, especialmente cuando tocamos el área de finanzas, y yo quiero que usted sepa algo, yo cuando hablo de un Señor, de un Dios todopoderoso, de un Dios soberano y de que Él es dueño de todo, es que mis talentos le pertenecen a Él. ¿Verdad que sí? Entonces se vale también que yo le dieme mis talentos al Señor. ¿Está bien? Mire, algo que yo quiero poner en práctica, nunca lo había pensado y lo pensé preparando este mensaje. Dice, el diezmo de 24 horas son 2 horas 40 minutos. Yo puedo sacar 2 horas 40 minutos al día y dedicárselas al Señor. Ya sea para venir a la iglesia, ya sea para orar, ya sea para hablar con otros, ya sea estudiar la palabra. Yo puedo hacer eso. Ahora, fíjese si ese 1.27 está bien calculado. Que a veces algunos de nosotros solamente vienen el domingo, pasan 2 horas 40 minutos aquí. ¿Saca la cuenta? Y 2 horas 40 jorados mirando a la pastora mal y todo. Se va a extender. Ay, qué bueno que Sammy va a predicar. No, digo yo lo he escuchado. Señor, tenga de nosotros misericordia. No, pero oiga, ve lo que le quiero decir. O sea, hay tantas áreas que si usted solamente está pensando en dinero, me disculpo con usted, no entendió el mensaje. Me disculpo con usted. No hice un buen trabajo en traer este mensaje. El Señor se merece nuestro todo. Pero exige el diezmo. Él lo merece todo, pero exige, es tan misericordioso. Él sabe. Y entonces de ese 90% nos llama a ser buenos administradores. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso, un Dios soberano, que tienes lo mejor preparado para nosotros, para con tu pueblo. Que tú nos has dado salvación, que tú nos has dado, Dios mío, todas las cosas, nuestros talentos, nuestras destrezas. Gracias, Señor, porque tú nos has dotado de tantos talentos, Señor Jesús. Gracias. Y nosotros queremos ser fieles. Nosotros queremos, Señor, que podamos darte a ti lo que tú mereces. Sí, Señor. Que no seamos mezquinos a la hora, Padre Celestial, de darte a ti lo que tú, Señor, nos exiges. Sí, Señor. Porque tú no eres un Dios mezquino. Sí, Señor. Tú eres un Dios fiel, que cuando cumples, que cuando nos das, Padre Celestial, lo haces, Señor, en abundancia, Señor. Sí, Señor. Nos das paz, nos das consuelo, nos das, Padre Celestial, Dios mío, salvación a nuestra vida. Gracias. Señor, nos das mejores trabajos, sí, mejores lugares para poder, Padre Celestial, predicar tu evangelio. Sí, tú, Señor, provees nuestras necesidades, nuestra comida, nuestra ropa, Padre Celestial. Nos provees, Padre Celestial, mucho más allá de lo que nosotros merecemos, sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nos ha traído este mensaje en esta semana, Padre Celestial. Y yo quisiera, Padre Celestial, Dios mío, pedirte porque por cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que nos están escuchando por los medios sociales, Padre Celestial, puedan comprometerse hoy a dar de ellos lo mejor para ti, Señor. Que puedan, Padre Celestial, tomar esta palabra y hacerla eficaz en su vida. Que puedan sentir, Padre Celestial, esa paz que solamente tú puedes darles. Que ellos, Padre Celestial, puedan ver como tú les das gracias
gracia, Señor, en sus trabajos, a sus jefes, Padre Celestial, que tú le das gracia, Padre Celestial, para ir, Dios mío, en su escuela, en sus universidades, Padre Celestial, de que tú le das la inteligencia, de que tú, Padre Celestial, le das, Señor Dios mío, de tu santo poder, para que puedan caminar, Señor, y Sí, puedan Señor. dirigirse, Dios mío, y puedan ser de bendición no solamente para ellos y sus familias, sino que puedan ser también instrumentos de bendición a otros. Sí, Dios. Que así, Padre Celestial, como aprendimos la semana pasada, al que más se le da, a más responsabilidad se le da más responsabilidad aún cuando cumplen, Padre Celestial, con la labor que se nos encomienda, ya sea con dinero, ya sea con destrezas, ya sea, Padre Celestial, con dones, Padre Celestial, que sean, Dios mío, con habilidades que nosotros las podamos poner en tus manos y tú seas glorificado. Sí, y de Dios. esa manera, Señor, de esa manera, podamos bendecir a tu pueblo, Sí, Señor. podamos bendecir a tu iglesia, Sí. podamos bendecir la comunidad, Padre Celestial, en donde vivimos, podamos bendecir la ciudad, Señor, donde vivimos, el estado, la nación, Señor, en Sí, donde Señor. vivimos. Sí, Que Señor. podamos ser, Dios mío, como dije anteriormente, como ese árbol plantado junto a aguas, Padre Celestial, que nuestra hoja no caiga, que nuestro fruto, Padre Celestial, Dios mío, sea rico y sea de bendición para todo aquel que se rodea de nosotros, Sí, Señor. Señor. Nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, Padre Celestial, Sí, Dios. nuestros compañeros de escuela, nuestra iglesia, Padre Celestial, Dios mío, sea bendecida, Señor. Sí, Señor. Porque hemos aceptado el reto de vivir para ti y de cumplir, Padre Celestial, con este mandato santo que tú, Padre Celestial, Sí, nos has Señor. dado. Gracias por tu Dios. palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu provisión. Gracias, Dios. Yo te doy gracias por esta oportunidad de traer esta palabra, Señor, a este Sí, pueblo. Señor. En el nombre de Jesús yo oro y te doy gracias. Amén. Amén.